Listo, ahí quedó. Empezó a grabar la clase. Se me había olvidado. ¿Me acuerdan? A veces se me olvida. Cuando estamos hablando de un lenguaje compilado, es aquel que necesita ser codificado en lenguaje de máquina. Es decir, ese lenguaje natural o ese lenguaje humano, que es el inglés, son instrucciones en inglés, necesitan ser convertidas en unos y ceros para que la computadora lo entienda. ¿Sí? Pues eso se llama el compilado. Señor, tenemos un plato en su computadora, podemos traerlo a nosotros. si usted tiene su portátil y le queda cómodo su portátil, traiga su portátil, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay lío por eso. Entonces, básicamente cuando nosotros compilamos un programa, lo que hace el lenguaje es traducir eso que hemos escrito con esa sintaxis, porque obviamente hay que tener una sintaxis dentro del lenguaje y respetar esa sintaxis, pues él lo convierte y ya es cuando nosotros encontramos ese famoso ejecutable, ¿sí? Ese punto exe que normalmente, por ejemplo, cuando ustedes abren Word, Excel, PowerPoint, siempre buscan un punto exe, así de manera muy oculta, porque yo digo que Windows nos ha enseñado un poco a amar, ¿cierto? Porque él enmascara todo y ya tenemos nosotros todo sobre icono y simplemente nos preocupamos es por qué. Doble clic en el icono y ya, el programa se abre. Si yo les digo a ustedes, por favor, créenme en una carpeta desde la consola de Windows, es como si les estuviera hablando por allá en chino, ¿sí o no? Si les pregunto cuál es el comando para crear un directorio desde la consola de Windows, dice, ¿eso se puede? Claro, la base de Windows es todo eso, ¿sí? Lo que pasa es que pues, ya hoy en día nosotros nos facilitan las cosas por medio de una interfaz gráfica, que es el explorador de archivos. Damos clic derecho, nuevo, y simplemente colocamos el no. No tenemos que digitar ningún comando. Internamente dentro del sistema hay algo que está sucediendo, y ese algo son los comandos que les estoy mencionando. Por eso a veces a mí me gusta enseñarles a ustedes esos comandos básicos. Pero bueno, creo que aquí no nos va a aplicar mucho, o sea que no los voy a torturar. No se preocupen ahí. Entonces, Python está dentro de los lenguajes formales porque utilizan, digamos, un lenguaje muy natural para su codificación. Ventajas de Python es que la sintaxis es muy fácil. Otra de las ventajas que tenemos ahora por ahí es que es muy fácil de enseñar, dicen, ¿no? Muy fácil de enseñar. ¿Por qué? Porque digamos que su estructura no es tan compleja al momento de usted explicarlo, y ustedes se van a dar cuenta de eso. Por acá decimos que Python es interpretable. Nosotros en Python no vamos a poder tener un archivo ejecutable. Siempre en Python vamos a tener el archivo que tenemos con la extensión .py, siempre. Y cuando le doy doble clic, él va a coger ese core de Python y va a ejecutar el archivo py. ¿Por qué? Porque es interpretable. Pero yo les voy a enseñar cómo generar un ejecutable. Sí, vamos a ver cómo hacemos para hacer un ejecutable, que posiblemente no es el objetivo, porque ya tenemos el py y prácticamente se encarga de que si yo doy doble clic y tengo Python bien referenciado, entonces no hay lío por eso. Tenemos por acá algunas ventajas y desventajas de la compilación. ¿Qué pasa con la compilación y con la interpretación? Cuando yo compilo un programa y lo tengo ya listo, pues el programa es mucho más rápido, va a ejecutar mucho más rápido que el interpretado. ¿Por qué? Porque ya, digamos, el programa ha pasado por la fase de depuración, revisión de código, entonces ya el programa está listo. Cuando tenemos el interpretado, es un poco más lento la ejecución.
¿Por qué? Porque él cada vez que se ejecuta va a hacer la validación de la sintaxis, de la semántica, que no tenga errores, entonces él va a volver a hacer todo el proceso. Cuando hablamos de que es más lento, son más o menos como 0.00001 segundos, tampoco es que sea muy lento, ¿sí? Sino que pues ese es el concepto que se tiene a nivel informático. Ustedes saben que esas milésimas de segundo a nivel computacional es considerada bastante alto, pero para nosotros es prácticamente así la ejecución. La desventaja de que nosotros tenemos el compilado es que si necesitamos hacer algún cambio a ese programa que ya está en ejecutable, que ya está en su fase final, es que tenemos que volver a retomar el código fuente y basado en ese código fuente hacer las correcciones y volver a hacer el compilado. Si no, no se va a actualizar. Mientras que el otro, como es interpretado, pues es simplemente lo que va a hacer es a reconocer lo nuevo y listo. No tengo que hacer nada más. Entonces son dos cosas que pueden diferenciar entre la compilación y la interpretación. ¿Cuál es mejor? Depende de las necesidades que tengamos. No significa que el interpretado sea, digamos, más malo que el compilado, no, son muy similares. Lo que pasa es que si usted me dice, profe, es que yo voy a hacer un programa que me permita hacer analítica de datos y la información que tengo es millones de registros, Python, interpretado, mucho más rápido que el compilado. Acuérdense, si ustedes necesitan hacer analítica de información, váyanse de una vez por Python. Si ustedes quieren hacer estadísticas, váyanse por Python. ¿Por qué? Porque la gente ha tomado Python como un lenguaje específico para ese tipo de tareas y ya hay muchísimas librerías y funciones que lo hacen solito. Entonces, por eso Python. Bueno, ¿qué hace especial a Python? Eso se lo dejo de lectura. No vamos a sentar a leer. Yo les voy a cargar el Perdón. Ahora sí viene lo importante. ¿Cómo configuro ese señor en mi computador? ¿Qué tengo que hacer para que eso funcione? Acá, pues, debe estar instalado Python. Ustedes tienen que llegar a instalar Python en sus máquinas, ¿verdad? Por acá. A ver si yo tengo algo. Bueno, no creo que tenga esta instalación. La instalación hay que tener precaución. ¿En qué sentido? Que hay que darle unas opciones de configuración. Espérenme un momento. A ver. Déjenme un segundo. Voy a desinstalar Python y lo voy a reinstalar. ¿Ustedes alcanzaron a ver Python al final? No, solamente PCI. Desde el inicio. ¿Con Phaser vieron Python? Bueno, Bueno, ese digamos son las variantes que no se deben dar. Bueno, listo. Entonces, ahí en la paginita que yo les pasé, que les muestro aquí en la diapositiva, que es la página oficial de Python, python.org.
ahí van a encontrar, digamos, la forma de descargarlo, ¿sí? Les recomiendo que bajen la versión más reciente, que es la 3.10, creo que es la que está ahora vigente. Vamos a entrar, vamos a ingresar a ver cómo tenemos nuestro internet. Señor. Python se puede utilizar sin Visual Studio. Sí, señor, claro. Hay un editor muy bueno que se llama PyCharm, que es muy bueno, es un editor, es pago, pero ustedes como son estudiantes se registran como estudiantes y les dan la licencia. Yo me registré como docente y me dieron la licencia por un año y al año pues uno la renueva. Pero ustedes pues como hasta ahora están empezando en el tema de Python, pues lo pueden usar así. Ya después si lo quieren tener como a nivel comercial, pues ya pues hay que pagar la licencia. Pero el resto Visual Studio Code es bueno. Python tiene su ID de desarrollo, que es el primero que vamos a empezar a trabajar, es ese ID de desarrollo de Python, para que ustedes lo conozcan. Después pasamos a Visual Studio Code, ¿cierto? Que es un poco más flexible. Lo que pasa es que ese ID de Python tiene, digamos, inconvenientes en cuanto a su ventana. A veces se pierde, a veces se esconde. Entonces yo a veces prefiero pasarme a Visual Studio Code ya cuando tenemos un código mucho más robusto, ¿sí? Acá miren, entré a la página y aquí en descargas me aparece la última versión, ¿cierto? Acá pues ustedes no lo van a poder instalar. Ahora revisamos si está instalado. Si no está instalado, pues grave, pero yo espero que sí. Entonces descarga uno la versión 3.10 y acá pues simplemente después de descargarla venimos a la carpeta de descargas y simplemente lo vamos a ejecutar. Es muy importante tener en cuenta si su sistema operativo es de 32 o 64 bits, ¿cierto? Es bien importante que tengan bien definido esto. ¿Cómo sabemos eso? Pues por acá yo siempre ingreso a sistema, a ver si está por acá información del sistema, creo que es este, y por acá a ver, siempre se me pierde. Mire, aquí dice tipo de sistema basado en x64, ¿sí? Entonces cuando a ustedes les aparezca basado en x86 porque su computador es a 32 bits, el Windows está a 32 bits, entonces tienen que bajar el Python a 32 bits, que el de 64 no les va a ejecutar. Inicio el instalador. Este es el instalador de Python. Es muy importante lo siguiente, y a veces suele suceder que el profe les dice y no le ponen cuidado por estar instalando Python o estar haciendo otra cosa cuando el profe está explicándolo y se les olvida. Resulta que Python debemos configurarlo al pad del sistema, tenemos que asociarlo al pad del sistema. Bueno, pero ¿eso qué es? Resulta que cuando yo ejecuto un archivo en Python, él va y busca la carpeta y el archivo de compilación del archivo de Python. Si él no está referenciado en el sistema, me dice que no encontró el compilador, que por favor revise el pad del sistema y que lo configure manualmente. Entonces, para evitarnos esos dolores de cabeza, cuando instalamos Python, aquí en la parte inferior fíjense que dice agregar Python al pad. Entonces simplemente lo marco y continúo con la instalación. Les recomiendo que traten de instalarlo siempre en la ruta de defecto, o sea, en C. Traten de no instalarlo en D o en F o en G. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando yo tengo librerías específicas puede ser que me dé problema. Puede ser, ¿ok? Puede ser, no es que sea así. Yo prefiero utilizar el disco duro por defecto, que es el C. Ya que usted me dice, no, profe, es que no tengo espacio porque tengo todos mis juegos en C. Ah, bueno, listo, hágale, no hay problema.
Y acá es simplemente iniciar la instalación. Vamos a esperar un segundo. Dice que ahí que se está agregando al pad. Listo, que ya está listo. Dice en la documentación tipo PG, lance Python. Bueno, close. Ahí se instaló Python. Ahora vamos a ver cómo hacemos para lanzar ese IDE de Python. Es muy sencillo. Ustedes desde su sistema operativo simplemente van a escribir idlet y ahí les aparece. Miren, idlet de Python. Si yo le doy clic, vamos a esperar un segundín y aquí ya aparece. ¿Sí? Este señor es la consola que tiene Python para nosotros programar. Una de las ventajas que se ha interpretado es que no necesitamos construir un programa para empezar a ejecutar. Podemos usar esa consola y empezar a codificar. ¿Cuál es la desventaja? Es que nuestro programa difícilmente va a ser guardado, de pronto vamos a hacer otro proceso. ¿Sí? Entonces, revisemos que en estas máquinas lleguemos hasta ahí. A ver cómo nos va. Sino que allá como se instaló por defecto está con el entorno claro. Hay algunos que les gusta desarrollar el dato. Sí, ahí está bien. Lo importante es que tengamos esa consola. Del resto, ahora revisemos que tengamos instalado Visual Studio Code. ¿No? Bueno, entonces eso sí me tengo que solicitar que nos instalen Visual Studio Code para poder trabajar con él. En este momento, pues, con ese editor tenemos suficiente. Exactamente son las... Vamos a trabajar hasta las 10. Hacemos una pausa de 10 minutos. Ustedes salgan, tomen algo, y regresemos y continuamos. ¿Vas a trabajar en tu portal? Aquí nadie está trabajando.
yo se las voy a cargar. Todo este material que les voy mostrando, yo se los voy cargando. ¿Sí? Puede ser que una diapositiva tenga 10 slides, como puede ser que otra tenga 100, como así 100. Lo que pasa es que en ocasiones, a medida que vayamos viendo el tema, yo voy agregando esos slides. ¿Okay? Bien. Yo sincronizo bien esto porque creo que abrí por acá otra que no era. Segundito. Creo que es esta. Acá. Esta es. Esta. Bueno. Ok, perfecto. Entonces, vamos a analizar ciertos aspectos que son muy importantes en la programación. Y esos aspectos tenemos el primero, que son los operadores matemáticos. Aquí hay, pues, con respecto a lo que ustedes llevan en el primer semestre, fundamentos en PCI, vamos a tener un pequeño cambio. Tenemos el operador suma, resta, multiplicación, son exactamente lo mismo. Aquí tenemos el operador de división, que tiene la misma función de cualquier lenguaje, pero Python incorpora una división entera, que si ustedes se dan cuenta es el doble slash que vemos allá. Diferencia, pues que en la división me va a mostrar decimales y el segundo simplemente se va a dedicar a mostrarme la parte entera. Entonces hay que tener esto en cuenta. Si me interesa obtener de la división la parte entera, pues simplemente utilizo el doble slash. Pero si me interesa obtener el resultado en conjunto de decimales, pues utilizo el primero, que es el slash. El porcentaje, ustedes lo conocen, se utiliza para el resto de la división, o el famoso, ¿cómo? ¿El famoso qué? El resto de la división es el mismo, ¿sí? La programación se llama el módulo, ¿cierto? Creo que ustedes lo veían allá como mod en PCI, mod, o usaban el porcentaje también. Tenemos el doble asterisco, que en Python se utiliza específicamente para expresar potencia. ¿Sí? Potencia. Entonces son cosas que de pronto nos pueden cambiar en nuestra programación. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a hacer esto: 2 por 3, y él me va a decir que es 6. Fíjense que desde la misma consola del IDE yo puedo empezar a hacer esas pequeñas pruebas sin necesidad de construir un programa complejo. Esa es una de las ventajas del interpretado. Por ejemplo, el compilador, para poder hacer eso, tengo que decirle ya al editor, el IDE, que por favor compile y depure. Por ejemplo, si yo le digo 6, 3, me va a decir que es 216. Si yo le digo 3 dividido en 2, me va a decir que es 1.5. Pero si le digo 3, 2, me va a decir que es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está obteniendo la parte entera. Pero si yo le doy acá 10 porcentaje de 2, me va a dar 0. Entonces fíjese que aquí ya tenemos, digamos, en práctica todo lo que es la parte de los operadores matemáticos, algo bastante sencillo, ¿sí?
no necesitamos construir un programa complejo para evidenciar esto. Si yo le digo a ver, espérenme un segundo. Igual a 10, ¿cierto? Si yo le digo b igual a 5, ¿qué pasa si yo le digo a más b? Me va a decir 15. Fíjense que aquí estoy haciendo algo que ustedes hacían allá en PCI, que es definir variables. Fíjense que no le tengo que definir el tipo de dato. Y como yo les decía, Python, el tipo de dato es dinámico. Él entiende que A y B son números, ¿cierto? Porque lo que le estoy asignando es un número entero. Entonces, para Python, B va a ser de tipo entero y A va a ser de tipo eso dentro de lo básico. Entonces, aquí tenemos operadores matemáticos y aquí tenemos un operador que vamos a ver allá, que es el operador de asignación. Ustedes en PCI no utilizaban la flechita. Pregunta. El módulo es el resto de la división. El igual acá nosotros lo usamos para asignar, ¿cierto? Es decir, que le quiero asignar este número 10 a esta variable para poder usar. En PCI ustedes usaban era la flechita, ¿se acuerdan? Para hacer asignación cuando hacían operadores. ¿Ustedes vieron? Mal hecho. Pero bueno, ahí les estoy recordando Python. De pronto no se me vayan a volver porque pues, vamos a retomar cosas que ustedes ya trabajaron. Entonces, aquí tenemos esto de una manera muy clara cómo hacemos el proceso de asignación. Nosotros en PCI utilizábamos dos operaciones que son fundamentales, y es la lectura y la escritura, ¿cierto? La lectura la utilizamos para leer información del usuario. Por ejemplo, cuando ustedes decían escribir, eso es escritura, ¿cierto? Ingrese su edad. Estoy enviando un mensaje al usuario. Y después decían leer edad. ¿Sí se acuerdan? Eso es una lectura. Es decir, que estoy esperando que el usuario ingrese un valor desde el teclado. Acá, ¿cómo se trabaja en Python? Python tiene dos funciones específicas. Una es print y la otra es int. Entonces vamos a empezar a analizar print e int. Pero vamos a hacerlo desde un script, es decir, no vamos a hacerlo desde la consola, sino vamos a crear nuestro primer programita en Python para empezar a tener esas evidencias, empezar a ver cómo se crean los programas. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con esto. A ver cómo nos va acá. ¿Cómo hacemos para crear nuestro primer programita en Python? Simplemente aquí en File, nuevo archivo, y aquí ya tenemos nuestro editor de código. El anterior era la consola de ejecución. Este es el editor de código, es decir, donde lo vamos a poder programar. Print. ¿Se alcanzan a leer todos ahí atrás? ¿Se alcanzan a ver bien la letra o se las agrando un poco más? El print me permite imprimir información en pantalla. Python
me permite hacer impresiones usando comillas dobles o simples. Se acostumbra a utilizar las dobles. Las simples se utilizan para casos especiales, como por ejemplo si yo quiero imprimir un mensaje y que por ejemplo ese mensaje yo le diga dentro de ese mismo texto quisiera encerrar una porción entre comillas dobles. Entonces ahí es donde se utiliza la comilla simple. Vamos a ver que acá entonces por ejemplo, programación de computadores. No tenemos ninguna sintaxis adicional, no necesitamos un punto y coma, no necesitamos absolutamente nada, ¿sí? ¿Cómo hago para que Python me interprete esto? Lo primero que tengo que hacer es salvar el archivo, importante, porque Python lo primero que nos pide a nosotros es que guardemos. Después de tener ya el archivo creado y guardado, simplemente acá en la parte superior, por acá, hay una opción que dice ejecutar o run, ¿sí? Los programas para Python son considerados como módulos. Cada archivito .py es un módulo para él. Entonces simplemente le voy a ejecutar módulo. Y aquí ya tengo la ejecución. Le doy play o run, él automáticamente me abre la consola de ejecución de Python y ya puedo ver el mensaje, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacíamos allá en PCI con el famoso escribir, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer esto acá, vamos a ver. Espérame un segundo. Porque acá me cambié el teclado. Vamos a ver si esto me lo deja. Entonces fíjense que la comilla simple me permite incorporar caracteres especiales dentro de la impresión del texto. Se me ocurrió por decir que programación lo voy a cerrar entre comillas y me interesaba que el usuario lo viera entre comillas. Muchos lenguajes no permiten hacer esto de manera sencilla. Python sí. Lo único es que Python nos dice, bueno, si usted quiere hacer eso, tiene que encerrar el texto principal, tiene que encerrarlo en comillas simples. Y lo que desee encerrar entre las comillas dobles, pues lo puede llevar a cabo dentro de sus comillas dobles. ¿Sí? Es esto. Fíjense que en el de arriba todo el texto va entre comillas dobles. Pero como necesito incorporar caracteres especiales, porque la comilla doble es un carácter especial para Python, y me dice enciérrelo en comillas simples el mensaje principal. ¿Listo? Digamos que esas son las dos grandes diferencias que tenemos nosotros al momento de trabajar en la impresión de los datos.
Python tiene unas funciones especiales dentro del print que nos permiten agregar información adicional al final de un texto. Y esa función es la función end. Y esa función end es, ustedes me dirán, pero la verdad que es como más fácil decirle, agregarle aquí al final el texto que yo quiera. O sea, que es simplemente para colocar información adicional al final. Necesito que ustedes observen algo que voy a escribir y ustedes me van a dar la diferencia entre usar ese end y no usarlo. Es una diferencia muy marcada. Entonces, yo puedo hacer esto, puedo decirle aquí en, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa cuando ejecuto esto? Notemos que ese end lo que hace básicamente es agregarme ese texto al final. Ustedes dirán, pero no es más fácil colocar ese calor al final. Sí, cierto, digamos que es como lo más lógico. Pero vamos a ver qué sucede con la siguiente impresión que voy a colocar. Pónganle cuidado. No sé, algo así. Dice, yo coloqué en otro print, llegó el verano. Fíjense en este comportamiento que voy a hacer un cambio. Revisen muy bien ahí la impresión, ténganlo ahí en la mente y me van a dar ustedes esa diferencia. ¿Sí? ¿Qué implica en usar ese en y no usarlo? Eso es lo importante aquí en la programación en Python, que ustedes vayan analizando cada porción de código que nosotros vamos encontrando, que vamos usando, y entendamos qué nos implica a nosotros en usarlo y no usarlo. ¿Ok? Entonces, detallen muy bien esto. Voy a quitar el en. Control X. Voy a dejarlo así. ¿Hay diferencias en la impresión en este momento? Sí. ¿Cuál es la diferencia en usar el en y no usar el en? Se imprime separando renglones. Entonces, la diferencia de usar o no usar el en es que el en por defecto anula el salto de línea. El salto de línea que es que el siguiente texto se escribe debajo. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental en usar el en. Entonces, tenerlo en cuenta. Si yo quiero anular el salto de línea, porque es muy común que lo necesitemos, le ponemos en y le dejamos solo comillas dobles y él lo va a interpretar como cero salto de línea, lo va a anular. ¿Ok? Pero ustedes dirán, bueno, y si tengo esto y quiero precisamente colocar el salto de línea porque se me antoja hacerlo, ¿cómo lo coloco? Resulta
que en la programación existen algo que se llaman los caracteres de salto o de escape, y Python no es la excepción. En este caso yo puedo utilizar por acá, si lo encuentro, acá está el /n barra invertida, ¿sí? Eso significa salto de línea en la programación. Quiere decir que si yo llego a ejecutar esto, él debería hacer un salto de línea e imprimir llegó el verano en la siguiente línea de código y no en la misma línea. Entonces, ese carácter es para salto a línea. Acuérdense de ese carácter, es bastante interesante. ¿Okay? En es solamente útil y yo quiero anular esa colina. El resto pues, no le veo con mucha aplicación, ¿cierto? En agregar un texto al final. ¿Cómo vamos? ¿Quedó claro el print? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Vieron el concepto de la función? Si tienen preguntas, con mucho gusto. El end es, digamos, es un argumento que se utiliza para concatenar o agregar texto al final. Es eso. Otra función que cumple ese end es anular el salto de línea. Por dos cosas y de multiplicación. El i no hace más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, digamos que todo depende de cómo se utilice el lenguaje. Hay funciones que son muy similares. Hay funciones que son muy similares. Hay funciones que nos permiten, por ejemplo, reemplazar o incluir caracteres dentro de otros caracteres, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Aquí hasta ahora hemos cumplido con una función que ustedes traían de fundamentos, que es el escribir. Ahora nos falta la segunda, y es la de lectura. ¿Cómo hago para leer información desde el teclado? ¿Cierto? ¿Cómo le digo a Python? Oiga, necesito que me ingrese la edad, necesito que me ingrese un nombre, un teléfono, etc. Entonces, esto lo hace la función input. Por ejemplo,
puedo definir una variable, edad. Las variables en Python tienen las mismas reglas que en todos los lenguajes de programación. ¿Cuáles son esas reglas? Regla número 1. No puede tener espacios en blanco el identificador, ¿cierto? Regla número 2. No puede contener el identificador caracteres especiales. Regla número 3. No puede iniciar en un número el identificador. Regla número 4. No puede ser el identificador una palabra reservada del lenguaje. Por ejemplo, yo no puedo tener una variable que se llame if, o for, o while. ¿Sí? Esas son las palabras reservadas. Son aquellas que son propias del lenguaje. En ese caso estoy definiendo una variable llamada edad. Me interesa solicitarle al usuario que por favor me ingrese la edad. Entonces, vamos a hacer aquí un cambio. No le voy a pedir la edad primero, voy a pedirle el nombre. ¿Sí? Igual. Ustedes en PC decían leer y la variable. Aquí es al contrario, aquí tengo que especificar la variable que va a almacenar la información y luego sí tengo que ejecutar la función de lectura. Y acá la función de lectura se llama input. Pues el input me permite leer la información. Y acá puedo decirle ingrese su nombre, por ejemplo. En este momento, con esa instrucción, yo esperaría que el sistema me reciba el nombre. Yo puedo decirle acá print nombre. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la palabra nombre no va encerrada entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque me interesa acceder al contenido que tiene esa variable, es decir, quiero obtener la información que está almacenada en esa variable, por eso no la encierro entre comillas dobles. Y si la encerrara entre comillas dobles, me imprimiría la palabra nombre. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, ingrese su nombre, entonces yo le digo uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué imprimió ahí? Venga, miremos. Nombre. Bueno, aquí está imprimiendo algo todo extraño. Fíjense que acá me está diciendo hoy es un día soleado, pues no entiendo el por qué es. Vamos a ver acá. Eso es lo que no me gusta mucho de este editor. Voy a borrar eso. No, en este Python no le llaman como el espacio. Señor. Es que cuando se hacen. Ya, ahí está. Ese es el lío de este editor. Este editor a veces tiende como a cruzar la información y si usted no tiene en cuenta los enter o algo así en esto, si se da cuenta que hay un estilo un dato con otro. Por eso yo prefiero utilizar el estilo todo. Pero eso sí lo vamos a hacer más adelante. Bueno, se borra y esto. Entonces, aquí ya ingresé el nombre.
y ya pues me hace la impresión. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando funciona el índice. Ahora, ¿qué pasa si necesito ingresar la edad? La edad. Entonces voy a decirle edad. ¿La edad qué es? Un número, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle a Python que lo que el usuario me digite me lo convierta en número. ¿Cómo hago esto? Entonces simplemente le voy a indicar acá. Con la palabra reservada in para hacer el casteo o la conversión del tipo de dato. Ojo con esto. Para Python, todo lo que yo le ingrese desde el teclado es un carácter. Sea número, sea letra, sea carácter especial, él siempre lo va a tratar como una cadena. Entonces, acá le voy a decir input resulta que yo puedo usar algo que se llama los templates literales. Un template literal es usar una función que me permita dar el formateo y especificar de una manera mucho más eficiente un mensaje en pantalla. Por ejemplo, si yo quisiera decirle Juan ingrese su edad, digo, pero venga, ¿cómo así? ¿Cómo hago para obtener esa información? Aquí es donde hay que usar los templates literales en los print. Ahí es donde empezamos a encontrar pues, algunas variantes en la impresión de los datos. Para poder hacer eso, tengo que agregar acá la letra F. ¿Sí? Tengo que agregar la letra F. Esa letra F, digamos, es la abreviatura de las versiones hasta la 2.8, si no me equivoco, en Python 2.9, ellos utilizaban el format. Entonces aquí lo abrevian con la F. Si yo quiero acceder al contenido de una variable dentro de este template literal, tengo que usar, espera un segundo, los símbolos de llaves. Y dentro de ese símbolo de llaves tengo que colocar el nombre de la variable a la cual deseo acceder. Entonces en este caso le digo nombre. Ingrese su edad. Listo. Si alcanzan a ver los símbolos allá, estas son unas llaves. Esperen a ver si yo puedo hacer algo acá. Ahí mejoró el texto. Es un poquito más oscuro. Vamos a mirar a ver qué sucede acá. Entonces mire, yo le digo Carlos y él me dice Carlos, ingrese su edad. Entonces fíjense que ya son cosas que nosotros podemos ir perfeccionando dentro de nuestros programas y son fundamentales. Esto sí es fundamental y hay que ser muy claros al momento de pedir los datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo DF? Y si lo doy un Enter, automáticamente me salen ahí unas letras rojas. ¿Y quién de ustedes me dice por qué ocurrió ese error? ¿No está uno que codifique para números? Significa que el dato que yo ingresé no puede ser convertido a un entero. Básicamente esa es la traducción, digamos, rápida.
Nosotros vamos a ver más adelante algo que se llaman las excepciones. Una excepción es un error que no es controlado. Quiere decir que puede ocurrir durante la ejecución del programa. Como por ejemplo, una operación matemática de división por cero. Nosotros no podemos controlar en qué momento se dé ese error. Ahí ya va a depender de quién, del dato que ingrese el usuario, ¿ok? Entonces ténganlo presente. Y acá pues automáticamente el programa se detiene y ya no se ejecuta, se interrumpe. ¿Listo? Formato. La S es de formato. Ahora, por ejemplo, ya después de pedirle los datos, yo le quiero decir, gracias, fulanito, usted ha ingresado la edad de tantos años. Porque eso se puede dar. Entonces, en ese momento ahí voy a usar un print, solamente el print. Y le voy a indicar, importante, comillas dobles, y le coloco la F. Entonces le digo, gracias, llaves, pongo el nombre de la variable nombre, usted ingresó la edad de, no sé, se me ocurre, 2 puntos, vuelvo acá y le coloco edad. Digamos que eso es lo que quiero imprimir. Eso es lo que yo quiero imprimir. Voy a ejecutar. Digo Mario 23. Y me dice, gracias Mario, usted ingresó a la edad de 23. Bueno, 23 ¿qué? Casas, carros o qué. Entonces tenemos que completar nuestro código para hacerlo mucho más legible. Años. Bueno, aquí pónganle cuidado. Resulta que mi teclado es inglés, entonces no tengo la ñ. ¿Qué hacemos para obtener la ñ en un teclado que no tiene la ñ? ¿Quién me dice? Si yo no tengo la ñ en el teclado, ¿cómo la obtengo? Y tengo configurado el teclado como inglés. Abajo le sale que diga una resolución para N. ¿Dónde? Como le hay unos paréntesis, ¿sabes qué para ellos? ¿Qué hago? Coloco el símbolo y... No, sale ese que diga acá abajo. Ajá. Allá. Y si no quiero cambiar el idioma porque el único que tengo es el inglés, Pues la tengo que diga. y si no quiero agregar el idioma. Entonces fíjense que ahí son cosas que de pronto uno no conoce en nuestros conceptos de hoy en día. Resulta que anteriormente, cuando teníamos Windows y no nos permitía configurar sino un solo idioma, ¿sí? Teníamos la opción era, no, pues consigues un teclado en español, ¿sí? O apréndase las combinaciones de teclas ASCII. Entonces, por ejemplo, Note. A ver, vamos a mirar si no me hace quedar mal esto. Digamos que si yo quiero sacar la ñ con un teclado que no tiene ñ, ¿cómo lo puedo hacer? Oprimo Alt 164. Alt Ground 164. Alt y la 164. Alt. En algunos les da como Alt GR, Alt Ground. ¿Sí? Dice, bueno, me avisan con la minúscula y la mayúscula.
al 165. N mayúscula, N minúscula. Mucha brujería, con mucho complique. Mira. Ay, cambió la rotación del teclado. No permiso eso. Usen al, no GL. Solo al. El grado no es otra manera. Solo al. Bueno, en Python el editor sale esta ventanita. ¿Sí? O sea, en Python sale esta ventanita. Pero digamos que es una manera de hacerlo. ¿Sí? Cuando uno no tiene el... Por ejemplo, uno se acostumbraba, por ejemplo, si quiero la tilde de la I, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Se puede? Sí, miren, cuando tengan ustedes esos problemas, opriman al 161. Si quieren la U, al 160, uy. Al 163. Si quieren la O, al 162. Si quieren la E, qué sé yo, al 163. No, creo que es al 160. Uy, no. Y se me olvidó la E. Ese es el carácter especial. Por ejemplo, miren, si yo hago combinaciones puedo empezar a sacar las letras, miren. Sí, caracteres especiales. Ya que si ustedes no quieren hacer esto, Windows cuenta con algo que se llama mapa de caracteres. ¿Sí sabían? Entonces, ustedes llegan por acá en la búsqueda, ustedes escriben mapa de caracteres. Y aquí tenemos un montón de caracteres especiales para evitar esa combinación de al. ¿Sí? Entonces, a mí se me ocurre por acá empezar a buscar esas letras especiales. Y si la encuentro y me sirve, pues la puedo usar. Pues obviamente, ya la cosa pues se nos vuelve un poquito más enredada. Por ejemplo, si yo quiero usar la E o el símbolo de grados, mire, yo lo puedo tener acá. Vamos a ver, aquí tenemos las tildes y tenemos otros idiomas, y aquí tenemos un montón de cosas, ¿no? Son caracteres especiales. Aquí está la ñ mayúscula, tenemos la U, a ver si encuentro la ñ minúscula por acá. Creo que es esta, latina minúscula, N con acento. No, esta no es. Ah, aquí está. Vamos a ver esta. No la encuentro ahora. Bueno, vamos a llevarme esto. Entonces ustedes pueden tomar esos caracteres. Por ejemplo, me voy a llevar uno aquí por defecto para mostrarles. Le doy doble clic, ¿sí? Y yo lo puedo dar aquí copiar. Si yo le doy copiar, puedo venirme aquí para este señor
y puedo pegarlo acá y ya tengo el carácter especial y ya lo puedo usar. ¿Sí? Digamos que son cosas que si ustedes necesitan algún carácter, pues lo pueden buscar en los mapas de caracteres sin necesidad de aprenderse de los códigos ASCII. Bueno, listo. Entonces fíjense cómo podemos utilizar ese print con el template literal. ¿Ok? Que lo vamos a usar bastante. Otra forma de hacer este tipo de impresiones sin usar el template literal, ustedes me van a decir cuál es más fácil, con cuál se queda. Yo sé que al final van a terminar usando esto. Puedo usar acá, puedo decir aquí print, puedo hacer esto. Gracias. Está esto acá. Nombre. Ingresión. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál está más presentado? ¿Cuál es más estructurado? ¿El primero o el segundo? Primero, el segundo. Bueno, ahí empiezan ustedes esa guerra cósmica entre ustedes a ver cuál van a usar. Pero resulta que la cosa se complica cuando tengo que usar muchísimas variables y cuando tengo que empezar a darle formato. Por ejemplo, si yo quiero darle formato a un número decimal para que me aparezcan no 3 decimales sino 2 decimales, pues ahí ya tengo que empezar a aprender funciones adicionales en el segundo. En el primero es mucho más corto el formato, es más fácil de aplicarlo. Ahí es donde empezamos a decir, uy, no, empezamos a usar el primero porque es más fácil. ¿Okay? Bien, chicos, entonces voy a dejarles ahí ese segundo ejemplo. Es importante también que ustedes conozcan todas las posibilidades que podemos utilizar dentro de este lenguaje. Perfecto. Entonces, ¿qué viene ahora? Sí, eso le iba a decir. Uy, si ya hemos hablado 1 hora y 10 minutos.